Buenos días, soy Nelson Pérez. Hoy tengo una información que no es la que yo usualmente publico. Esta información es un escrito que hizo mi padre hace como 30 años atrás, y con el propósito de que la publicase, pero por razones ajenas a mi voluntad, el documento se extravió y lo busqué, no lo encontré. Finalmente lo encontré. Mi padre lleva más de 25 años muerto y por fin lo encontré, y ahora quiero reivindicarme, por lo menos dándole una lectura a esto. Mi padre era una persona que durante gran parte de su vida profesaba en la iglesia presbiteriana. Él predicaba, era conocedor de la Biblia y le gustaba lo que estaba haciendo. Pero la vida da vueltas y él tuvo una serie de experiencias que lo hicieron pensar que más allá de la religión habían otras verdades. No es que estuviese en contra de la religión, al contrario. Pero percibió que no era la verdad absoluta. Hay una verdad, correcto. Cumple con su función de evangelizar, correcto. Pero más allá habían otras cosas, y solamente lo descubrió con los cantazos que da la vida. Entonces sus últimos años, o gran parte de sus últimos años, lo dedicó a trabajos espirituales. Entonces, partiendo de esta experiencia, él hace un escrito, y yo, haciendo honor a eso, pues me tomo la libertad de compartirlo con ustedes. Él empieza, y lo voy a leer porque yo no me conozco esto de memoria, a pesar de que mucho de la información la conozco, pero voy a leerlo para ser fiel a lo que él tenía en su mente y lo que él quería transmitir. Y comienza diciendo: hermano lector, a ti que habitas bajo la misma cúpula celeste, y que el único maestro y guía y pastor es Dios. Antes de leer el contenido de estos escritos, el cual tú eres parte de él, parte del drama que se describe en él y parte del Vía Crucis, quiero que estés seguro y confiado que el haberlo escrito no me mueve fines de lucro y mucho menos ganar adeptos, ya que ave de paso soy. Mi única ambición no es lo que creas, sino lo que entiendas, porque no te da ningún conocimiento creer en algo que no entiendes. Solo pretendo que veas como te he visto, sin vista nublada de colorantes convenientes y sin lentes aumentados a mi conveniencia. Pecaría de ingenuo no hacerlo así, ya que ante el lente del universo, células microscópicas somos. Tal vez te sorprenda esa aseveración, más te sorprenderás o te sorprenderías que tú eres un mundo tan grande como el propio universo, totalmente superpoblado de células que también necesitan ser estudiadas con lentes especiales. Mundo de células continuamente acechadas por grandes tribus de gérmenes en aparente estado latente, que solo necesitan algún aditivo, algo que los mueva y que los despierte para lanzarse al ataque. Gérmenes en pie de guerra para atacar
células de esta coraza que nosotros llamamos cuerpo, nuestro propio yo. ¿Crees que Dios es el arquitecto universal? ¿Sí o no? Si tu contestación es sí, pregúntate qué parte soy yo y cuál es mi función dentro de esta obra arquitectónica. Sabrás que como parte de su obra, Él nos dotó de un ego para que pensáramos y actuáramos, no para que actuáramos y luego pensáramos. Actuando mal, creas tribulaciones a tu espíritu. Ego propio, don de Dios, para que no te deslumbres por egos ajenos, marginando tu propio ego, hasta convertirte en una mutación sin voluntad. ¿Cómo se puede aceptar a Dios como arquitecto universal y a su vez rechazar parte de la heredad que nos dio para abrazar doctrinas impositivas? Doctrinas que cambian el concepto de lo que es Dios. Nos recordamos aquí algún tiempo que nos metían miedo con el cuco. Aquí el autor dice San Cuco, lo pone en nombre del santo. En la infancia se nos exhortaba a dormir, atemorizándonos con el cuco. Eso nos pasó a todos. Duerme o viene el cuco y te come. Y uno espera que se lo coman rápido. Hoy se ha tomado el nombre de Dios como el cuco de la humanidad. Si esta es tu creencia, lamento decirte que no tienes la mínima noción de lo que es la grandeza de Dios. Él vino a establecer paz, amor, confianza, seguridad, y no a base de temor, inquietudes e inseguridad. Para todo que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en la Biblia? Si tu contestación es sí, ¿cuántas Biblias hay? Estoy seguro que en esto sí coincidimos. Solo hay una sola Biblia. ¿Por qué hay tantas religiones si solamente existe una sola Biblia? Hay una explicación clara e irrefutable. Tiene que ser así, debido a que los principales líderes religiosos interpretan la Biblia a base de su propio ego, a base de sus propios intereses, a base de su propio conocimiento, sus inquietudes, incorporando prácticas de las demás religiones las prácticas que tienen otras religiones que la iglesia X no tiene, las incorporan para impactar y absorber a los feligreses. Por ejemplo, el Día de los Muertos es una práctica de una religión pagana. Hay un momento para no comer carne dentro de la iglesia católica. Sería carne levare, carnaval, hay fiestas de carnaval. Y así por el estilo hay muchas prácticas. Las fiestas patronales no son necesariamente la iglesia católica, son prácticas adaptadas, incorporadas de otras religiones a la iglesia católica para atraer, para ser agradables a las personas de otra iglesia, para que se sientan como si estuviesen dentro de su propia religión. Esta situación se ha repetido tantas y tantas veces que la imagen de la iglesia primitiva, totalmente espiritista, se ha desplazado, ha desaparecido. Anteriormente las religiones eran espiritistas. No habían dogmas, no habían ritos, no había nada. Era una intervención y una relación directamente entre la persona con Dios. Ya esto pues ha desaparecido. Las sectas religiosas han crecido,
pero no así el cristianismo. Si éstas hubiesen crecido en su esencia, sentadas sobre las bases sólidas de paz, amor y justicia, no hubiese sufrido los 7 amargos años de la cruzada. Irlanda no fuera hoy un teatro bélico y tal vez Martin Luther King no hubiese sufrido el trágico final que sufrió. Las sectas religiosas han crecido, pero el crimen ha crecido a ritmos más alarmantes, maratónicos, a tal grado que no hay forma de medir su intensidad. El nivel de crimen, pillaje y vandalismo que ahora en minutos ya ha aumentado. O sea, esto sigue en una escala descontrolada, desmedida. El rencor, el odio, la maldad, el egoísmo, la envidia y las injurias son eslabones, las cadenas que te amarran, son eslabones y las cadenas que nos amarran y nos oprimen, limitándonos así al derecho que tenemos de nuestra propia purificación. Hermano, permíteme llamarte hermano. Perdona que al inicio te tratara como un objeto, algo que pudo pasar desapercibido por ti, pero no por mí. Posiblemente no te percataste o no te diste la importancia o no le diste la importancia a esto. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué una prueba irrefutable de que tu ego estaba absorto e incapaz de reaccionar? Pero no te diste cuenta de la forma que se te estaba tratando al principio, debido a que estamos pensando en otras cosas. No estamos concentrándonos en la lectura. Inicié la charla preguntándote qué parte dentro de esta obra arquitectónica soy, y no volví a hacerlo, no volví a hacer mención de ello. No por eludir la pregunta, sino para que tú pudieras descubrirlo por ti mismo. ¿Qué parte tú ocupas dentro de la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que tú hagas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer respecto a eso? Valle de lágrimas, lamentaciones e inconformidad. Tenemos que admitir que vivimos en un mundo de inconformidad, lamentos y lloriqueos. Esta inconformidad la transmitimos a otros. Lamentos, lloriqueos, inseguridades, temores, miedo, todo eso que nosotros padecemos, se lo transmitimos a otros y se lo transmitimos a nuestros hijos. Esa explosión de indignación es tan común que no consideramos nuestra forma de actuar ni el lugar. O sea, nosotros explotamos, no, algunas personas, no todo el mundo, pero explotamos ante alguna situación que nos incomoda y no medimos lo que hacemos ni el lugar donde estamos. No, explotamos y se acabó. Por ejemplo, en ocasiones nos preguntamos, ¿por qué nací pobre, blanco, negro, con limitaciones o incapacidades? ¿De qué me valen mis riquezas si no las puedo disfrutar? Preguntas así como esta a veces no las hacemos todo el tiempo. El que es pobre se lamenta porque es pobre, el que es rico se lamenta porque es rico. Hay una incomodidad total en nuestra existencia. El que es rico pasa su vida ideando la forma de aumentar y duplicar su riqueza. Pero si ya tienes bastante, tienes más dinero del que tú necesitas, tienes más dinero de lo que te vas a llevar el día que te mueras, no te llevas nada. Estas interrogantes y miles más podrían añadirse a la lista. Muchas veces nos detenemos para lamentarnos, pero no nos preguntamos el porqué de esta situación. El apego a las cosas materiales que se ha inculcado desde que nacimos
nos impiden ver las verdaderas necesidades espirituales. Esta debilidad, desvío o dejadez en nuestro estado de ánimo es aprovechado por líderes religiosos para manipularnos a su voluntad y nos convierte en seres de poca voluntad, manipulados por ellos. ¿Puedo salir del valle de lágrimas? Cualquier persona puede entrar o salir a voluntad del valle de lágrimas, ya que esto ha sido una autoimposición basado en el egoísmo y las exigencias personales. Habernos dedicado a las cosas materiales y obviar nuestra propia meta y función en la tierra. Nosotros no venimos a hacer riquezas, venimos a hacer riquezas espirituales. En el momento que nosotros obviamos eso, nos estamos metiendo en un valle de lágrimas, porque hemos perdido el tiempo. Una vida que tenemos es muy valiosa, y es muy valiosa para el espíritu, no para la materia. La materia se pudre, se muere, desaparece. Es valiosa para el espíritu. Sin embargo, nos encaminamos a hacerle una vida cómoda a la materia. Puede salir en estos momentos si lo desea, pero debo aclarar que esto toma tiempo, debido al tiempo transcurrido y perdido desde que nacimos hasta el día de hoy. Hemos perdido el tiempo en cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. Es posible hacerlo. Todo lo que hace falta es intentarlo. Y todo el que lo ha intentado lo ha logrado. Pero es muy duro y comprometedor. Esto requiere realmente de sacrificio. Pero es un sacrificio que todo el que lo ha intentado lo ha hecho y se puede lograr. ¿Cómo y cuándo? A la hora del desayuno, del almuerzo, la comida. Es preferible esta hora porque es el único momento en el que puedes tomar parte y reunir a tus padres sin que se levanten sospechas de que los estás observando. Estudia todas las características físicas de tus padres. Retén en tu mente aquellas características sobresalientes. Compártelas con las tuyas. Compara qué características tienen ellos, qué características tengo yo. Verás que tienen características de ambas partes. Tienen características de tu madre, características de tu padre. Podrás preguntarte, ¿quién soy yo entonces? Eres un ser espiritual con un traje fabricado de material genético, pero realmente eres un ser espiritual. Espíritu arrepentido y avergonzado, que se le brinda la oportunidad de volver a la tierra para enmendar sus errores. Hasta el momento solo has conocido tu traje, pero no a tu verdadero yo. ¿Quién verdaderamente soy? Eso no sabemos. Venimos aquí de otras vidas, de otras existencias, y no sabemos lo que pasó allá. Porque cuando regresamos sin el recuerdo de quién verdaderamente somos. Solamente recordamos este episodio de nuestra vida, desde que nacimos hasta el momento. ¿Quién verdaderamente soy? ¿Por qué vine? ¿Para qué vine? Viniste voluntariamente y lo pediste para pagar tus deudas y para la purificación de tu propio espíritu, quien es tu verdadero yo. Recibimiento de un espíritu. ¿Cómo la gente en el planeta reciben a la llegada de ese espíritu? Un espíritu encarnado en un bebé. Tu propio yo jubiloso y deseoso e inquieto por enmendar sus errores. Eso es al nacer. Pero desgraciadamente encuentra que entró en un mundo limitado, manipulado, que tiene que ceñirse a las propias limitaciones por su propio bien. Lo primero que descubre es que todas las atenciones son para su traje. Todas las atenciones son para el cuerpo. Y nadie se recuerda de las necesidades del espíritu.
que en esto, que éste no se lastime, que no se contamine, que no se rompa, formando así el primer eslabón de la cadena, que se llama celo. Tenemos tanto celo por ese traje, que daríamos hasta la vida por ese traje, que sería nuestro Hijo encarnado. Exhiben el traje como si se tratara de un trofeo, que sería el segundo eslabón, vanidad. Lo adoran y lo adornan con prendas más ricas de las que puedan comprar, creando el tercer eslabón, orgullo. Y diría yo, orgullo también egoísmo. Día a día van añadiéndose a estos eslabones, más eslabones a esta cadena, en un ambiente que se rige desarrollándose ese espíritu. En ese ambiente de egoísmo materialista va desarrollándose ese espíritu. En la mayor parte de los casos sigue la corriente y añaden sus experiencias a la cadena de eslabones de tiempo perdido. En otros casos se rebelan, creando grandes interrogantes entre los padres, tales como: ¿por qué mi hijo es precoz? ¿Por qué mi hijo es hiperactivo? ¿Por qué mi hijo tiene ese carácter? ¿Por qué se comporta como adulto? ¿Por qué es introvertido? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué es malo? ¿Por qué así? ¿Por qué no es como yo quiero que sea? ¿Por qué no es como yo lo he guiado? A velocidad vertiginosa puedes ver cómo se quedó atrás la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, haciendo entrada dentro del estrecho y corto y doloroso y lastimero campo de la vejez. Ahí es donde el espíritu empieza a apegarse a la materia, a pensar que pronto quedará sin ropa, cuerpo material, que se aclimató a las exigencias de su traje, que participó, gozó e indujo a la satisfacción de su traje, olvidando las necesidades de su espíritu. Perdió todo su tiempo. Y esos últimos momentos de la vida es cuando queremos recuperar todo ese tiempo para hacer en esos pocos días que nos quedan de vida todo lo que no hicimos durante toda la vida. Y ahí queremos aprovechar. Traje inservible, prórroga vencida. Y un día, para sorpresa suya, encontró como ladrón en la noche el fenómeno que le desvelaba e inquietaba. Se ha vencido la prórroga que voluntariamente solicitamos. Solicitamos para pagar las deudas al quedar el traje totalmente inservible. Venimos con un propósito de pagar una deuda, el traje se dañó y el traje hay que devolverlo, tenemos que desprendernos de él y no hemos hecho el trabajo. Al romperse el hilo que lo unía a su propio espíritu, que es la muerte. Cada lugar para su cosa y cada cosa para su lugar. El traje material deshecho a su lugar, o sea, al cementerio, pero, ¿y tu propio yo? ¿Sabe a qué lugar va? No lo sabes, ni pretendo que lo sepas, ya que estás absorto en las cosas materiales. Y como tal, te mantienes así, ahí como alma en pena. Y apenas, sin apenas detenerte a reconocer que se te brindó una prórroga de 60, 70 u 80 años para pagar tu deuda. Mientras estabas bien, te olvidaste de eso. Ahora que estás en penuria, sabes que tuviste que haber hecho algo por tu espíritu, no lo hiciste y ahora quieres mejorar todo de cantazo. Alma en pena, seres ignorantes o espíritus atrasados. ¿Qué? Las almas en pena son seres ignorantes o espíritus atrasados. A través de lo explicado se puede entender las limitaciones de este espíritu. Y así, con esa ignorancia, regresa al lar nativo, al mundo espiritual. Y como tal, merodean
en medio nuestro. Estos espíritus se sienten atados todavía a la vida. Cuando ya no tienen cuerpo, se sienten atados porque hubo cosas que tuvo que hacer y no las hizo, y se mantienen atados a la vida, pensando que en esa forma pueden recuperar el tiempo perdido. Y por eso es que tenemos muchas entidades al lado nuestro. El espiritismo no invoca a los muertos, ya que de hecho ellos merodean en medio nuestro. No hay que invocar a nadie porque están aquí. Están aquí, no hay que llamarlos. Muchas veces los llamamos con nuestras acciones, no verbalmente, mira, ven acá, sino con nuestras acciones. La persona que obra mal, obviamente va a tener al lado de él espíritus ignorantes que obran mal y te ayudan a eso. Nótese que subrayé la palabra muertos con algún propósito en particular. Ustedes no habían notado que estaba subrayada porque yo estoy leyéndolo y no lo dije, pero está subrayada. Sobre lo antes expuesto, tengo el conocimiento. Sobre esto de los muertos, tienen conocimiento todas las sectas cristianas. Lo celebran el día del traje, el día de los muertos, el día de los espíritus. De hecho, está establecido y aceptado que el traje material es el traje del espíritu. En otras palabras, el cuerpo es el traje del espíritu. Como materia, no necesita oración luego de la muerte. Cuando tú te mueres, tu cuerpo no necesita nada. Lo que tu cuerpo necesita el día de la muerte es que lo entierren con una profundidad tal que la descomposición no nos afecte. Eso es lo que necesita el muerto. Y no lo necesita el muerto, lo necesitamos nosotros. Ponerlo en un lugar donde ya, que descanse ahí. Ya está descansando, ya se murió. Donde no nos afecte. La materia con el tiempo desaparece, pero el espíritu tiene vida eterna. Por lo tanto, queda a mi juicio la satisfacción de que se hace reconocimiento a los espíritus al celebrarse el Día de los Muertos. Las festividades que se hacen el Día de los Muertos es realmente una festividad para el Día de los Espíritus. Aunque le hayan cambiado el nombre y lo recuerden una vez al año. Pero me indigna a su vez que seres tan necesitados del pan de Dios todos los días se les recuerden varias horas solamente una vez al año. Ellos necesitan todo el tiempo, pero solamente una vez al año es que nos recordamos de ellos. Y serías capaz de someter a tu propia madre, a tu propio padre, a tus propios hijos, a las seres que tú quieres, a una limosna tan mezquina. Lucifer, Satanás, diablo, demonios o espíritus endurecidos. La obra de Dios es perfecta y al aceptarla como tal, se entiende que no dejó grietas ni brechas donde y pueda introducir la imperfección. No hizo a Lucifer ni al diablo. Entonces, ¿cómo surgieron estos y cuál es su origen? El hombre ha vivido una lucha constante por la subsistencia. Al principio, contra el clima y animales de gran tamaño, hasta el día de hoy que nos disputamos los puestos y dentro de estos la jerarquía. Los problemas comienzan con chismes, calumnias para ganarse la simpatía del jefe, para opacar los méritos de otros. Pregúntate, ¿será esta la obra de un buen cristiano? ¿Me valdría de algo ir a la iglesia actuando así? ¿Habré yo tomado la iglesia como un ropero, vistiéndome de cristiano al entrar y desvistiéndome al salir? El amor es un tema que ha sido discutido por miles de años, escudriñado bajo la lupa de la materia gris de muchos sabios,
que han tenido que rendirse sin haber encontrado su origen o la parte del cuerpo que produce el amor. Algunos poetas relacionan el amor con el corazón. Entonces, podría padecer un cardíaco de amor. Un cardíaco le falla el corazón, podría sentir amor. Aunque el corazón esté enfermo, puede amar, porque el amor no se encuentra en el corazón. Por ende, esta no es la fuente del amor. No existe en el cuerpo ninguna parte responsable o capaz de producir amor, porque el amor no es el producto del traje y sí del espíritu, partiendo de la premisa de que el espíritu es eterno, el amor también lo es. Las amistades y rivalidades creadas en el plano terrenal generan secuelas de amor y odio respectivamente. Estos sentimientos no culminan en el sepulcro. Los sigue cargando el espíritu. Por consiguiente, el amor u odio que sembramos en este espíritu no muere. Luego, como espíritu, te busca para pedirte cuentas, manifestándose contigo en la misma forma en que tú lo trataste. No tan solo te ensañaste con él en la tierra, sino que aún continúas acosándole, llamándole diablo o hijo del demonio, luego que está en el mundo espiritual. Sin detenerte a pensar que obra tuya es, él es tu obra, él es el reflejo de lo que tú has hecho anteriormente. Si él es el demonio, tú también lo eres, porque tú lo hiciste primero. Porque no hay causa sin efecto, o efecto sin causa. Si él está presentando un panorama de odio hacia ti, hubo una causa antes. Profanas el templo del Señor, aparentando blancura, mas solo eres el panteón, blanco por fuera y podredumbre por dentro. Amigo lector, hermano de mi espíritu, recuerda que es repulsivo ensuciar en el plato que comes. De igual manera, el daño que causes a otros es lo mismo que vas a recibir. No guíes tu vida dependiendo del gran usurero. Este te dará manos llenas todo lo que pides y te podrá dar una vida de rico. Pero solo te durará un momento, porque llegará el momento de pagar y aquí será el crujir de dientes. Te verás vagando por las calles pidiendo que comer. De igual manera ocurre con los hermanos que maltratamos, abusando de nuestro poder o posición. No sigas usando tu espíritu como estercolero. Desde que el hombre sentó sus bases como pueblo organizado, siempre vivió con amor a Dios. Poco a poco surge el fenómeno de las clases sociales y las jerarquías, creándose un mundo de opulencia para algunos y deplorable para otros. El grupo desventajado venía obligado a servirle al jerarca, sobre pretexto de protección en caso de una invasión. El jerarca decía: tú me sirves a mí, son sus súbditos, y cuando venga un pueblo a invadirme, yo te protejo. Pero faltos de alimentación, con hacinamiento y sin facilidades médicas, esto los hizo depender de vegetaciones, de la vegetación como fuente de alimento. Esto es hipotético, pero pudo decirlo, llegando a conocer diferentes plantas alimenticias, medicinales, alucinógenas y nocivas. De esto surgieron expertos conocedores de las plantas medicinales y los llamaron curanderos. El descubrimiento
de las propiedades de esta planta fue manifestación divina o diabólica. Muchas personas se beneficiaron de estos y se siguen beneficiando hoy día. Sobra decir que fue una intervención divina para ayudar a su pueblo. Estos curanderos decidieron o dedicaron su vida a ayudar a sus semejantes. Es aquí donde se aplica la máxima divina: amarás al prójimo como a ti mismo. Según cuenta la historia, y si mi memoria no me traiciona, la pitonisa de Delfos, famosa por sus predicciones, brindaba su servicio dentro de una cueva. En esta habían emanaciones de gases, y la exposición de la pitonisa a estos la inducía a hacer predicciones. Una vez un temblor de tierra selló la fisura y con esta cesaron las emanaciones y las profecías. ¿Sería posible que el uso de los alucinógenos de nuestros ancestros desarrollara cambios genéticos en algunos miembros de la descendencia, dotándolos de la virtud de profetizar sin el uso de los mismos actualmente? O sea, posiblemente el uso intensivo de esos alucinógenos creó un cambio genético y los descendientes de estas personas podían profetizar también sin la necesidad del alucinógeno, porque ya el cambio genético se había dado. Esto es meramente especulativo, porque no hay estudios que puedan arrojar luz en esa dirección. Pero no es ilógico en su totalidad. Nacimiento de Jesús y la legión de espíritus endurecidos. ¿Qué sentirías tú si un gobierno despótico arrebata de tus brazos a tu hijo recién nacido y lo decapita? Odio indescriptible y deseos insaciables de venganza. Al nacer Jesús, cientos de niños fueron sacrificados para que dentro de estos cayera quien sería el Mesías. Esto creó odio y deseo de venganza entre todos los dolientes. Cuando toda esta población llega al mundo de los espíritus, transportan con ellos una oleada de odio y venganza, y así se manifiestan. Así surge la cadena de odio y violencia que se transmitirá de generación en generación durante siglos o milenios. Para que la ley de amor se cumpla, nacen enemigos dentro de la familia. Por esto es común escuchar: ¿por qué mi hijo me odia? Si le ofrezco tanta ternura y comodidades, ¿por qué nació con impedimentos? Aunque no quieras aceptarlo, y por más vendas que te pongan las religiones, no deja de ser positivo, porque así se cumple la ley de amor del Creador. Lo mutilaste y lo odiaste en el pasado, pero hoy tienes que amarlo mutilado, aunque éste te odie. Podrás pensar que el cuerpo material es genética, es nada más, y como tal heredan fallas genéticas de los padres. Te diré que tienes razón, pero ten en cuenta que el espíritu tiene libre albedrío y puede seleccionar el sitio de purificación, y como tal selecciona el sitio donde va a nacer y con las fallas que le atormentan. Por consiguiente, con aquellos que en otras vidas lo lastimaron. Personas sin historial clínico genético han desarrollado enfermedades no relacionadas con la genética. Hay personas que internan a su hijo o hija incapacitado en una institución ocultándolo de la sociedad para no afectar su imagen pública. El padre no sabe que él fue el causante de esa incapacidad
y que su próxima encarnación volverá a nacer con ellos, con la misma incapacidad. En esta ocasión no contarán con los recursos necesarios como para internarlo en un sanatorio, y tendrán que cargar con su cruz, porque esa era su misión. Con la muerte de Jesús se repiten los hechos que han perdurado hasta hoy. Con su muerte el mundo quedó en tinieblas tan espesas que no nos impiden ver lo que nos rodea, distorsionando la realidad en esta forma. Así se impone un cristianismo a nombre de Jesús, a fuerza de fuego y sangre contra el no creyente, costando millones de vidas alrededor del mundo con su establecimiento, la famosa Guerra Santa. Aquellos que han estado dormidos bajo la frondosa alfombra de la ignorancia, te pregunto, ¿qué hubo de los espíritus de aquellos que murieron en esa Guerra Santa y de sus familiares que sufrieron las atribulaciones? Todos estos partieron formando parte de la semilla de odio y venganza. La historia afirma que el cristianismo se estableció enarbolando la bandera roja de sangre y no la de fe, esperanza y caridad. Todo aquello cimentado en bases de odio y sangre desaparecerá, mas aquello cimentado sobre los postulados divinos será eterno. Con la llegada de Lutero y Calvino, en el escenario religioso surgen grandes ríos de sangre con inundaciones prolongadas por 7 años. 7 años de sangrientas guerras, 7 años de fabricación de espíritus endurecidos, rebeldes y con odio. No puedo afirmar tampoco ni descarto la relación de estos 7 años con los sueños de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. No tiene ninguna relación con las circunstancias, pero es similar. El mensaje es prácticamente similar. Flaco fue el servicio que se le brindó o que se le dio a la ley de amor durante esos años. No hubo ley de amor, no hubo ley divina en una guerra donde tú sales a matar a un semejante. Ahí no hay ley de amor, hay ley de odio que se manifiesta durante miles y miles de años. Las civilizaciones que siguen debido a los espíritus encarnados que padecieron ahí. No contamos con evidencia para afirmar que tanto Lutero como Calvino pudieron ser víctimas de la misma iglesia en vidas pasadas. Pero claro está que sus reformas representan un claro ataque a la Iglesia Católica. Con la llegada de Lutero y Calvino, en el escenario religioso surgen grandes ríos de sangre, como inundaciones prolongadas por 7 años. 7 años de sangrientas guerras, 7 años de fabricación de espíritus endurecidos, rebeldes y con odio. No puedo afirmar, tampoco descarto la relación de estos 7 años con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero flaco fue el servicio que se le dio a la ley de amor durante esos años. No contamos con evidencia para afirmar que tanto Lutero como Calvino pudieron ser víctimas de la misma iglesia en vidas pasadas. Pero claro está que sus reformas representan un claro ataque a la Iglesia Católica. Lo que es blanco es blanco, lo que es negro sigue siendo negro. No importa dónde lo pongan. Lo que es bueno y lo que es malo sigue siendo malo, no importa cómo se disfrace. Cuando el prestamista te sirvió, era bueno. Pero cuando toca tu puerta para cobrar, entonces es malo.
El hecho de tocar a tu puerta para cobrar no cambia el acto noble de haberte servido. Él vino a cobrar porque tú provocaste esa acción. El Espíritu es bueno y sigue siendo bueno, aunque puede no serlo con alguien en particular que lo ha provocado. Esta acción aislada en particular no lo convierte en diablo, mas tú te has sumado a su fuente de odio voluntariamente por tu actitud extrema. Hermano, el uso de los extremos es malo y atrae estos resultados. Cuando cometes un pequeño desliz, te justificas diciendo, pequé. Cuando un espíritu comete un desliz, lo llaman diablo. Inclusive lo llaman diablo cuando se presenta con buenas intenciones. Es una acción intolerable la de aquel que sin saber juzga. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el nuestro. Ahí está la falla de la humanidad. Nos martirizamos a un grupo, entidad social o religiosa y hasta hace un acto y hasta de un acto delictivo. Nos banderizamos. En un crimen puede haber opiniones divididas. En el juicio de un crimen puede haber opiniones divididas. Algunos lo verán como un asesinato, otros como un homicidio. Aquí se puede notar la intención acusatoria. El asesinato se efectúa con intención y alevosía, mientras que el homicidio no. El homicidio puede ser un accidente. Para poder juzgar, tiene que tener conocimiento de los antecedentes que culminan en el hecho. Has pretendido ser en la tierra juez y verdugo al juzgar y condenar por unos hechos desconocidos. Es la misma actitud que refleja hacia entidades espirituales. Una doctrina en las iglesias afirma que luego de la muerte los espíritus van al cielo o al infierno, y esto es lo que hemos aceptado sin analizarlo. Existen infinidades de evidencias donde redactan la intervención espiritual ayudando a personas y familiares, y entidades espirituales comunicándose con personas a través del medium o mediador. Este conocimiento sobre la vida espiritual no se aprende en la escuela, en la iglesia, ni en la mesa de juegos, sino en una mesa donde se imparte amor, justicia divina, paz, verdadera armonía y confraternidad con nuestros hermanos espirituales. Las personas se aterrorizan de ver espíritus, pero no les atemoriza saber que estamos en una sociedad rodeada de maleantes que nos acechan constantemente para hacer sus fechorías. Esa parte no nos preocupa, pero de que haya un espíritu al lado tuyo, sí, eso da terror. Hacemos caso omiso a las exhortaciones del Señor cuando nos dice que debemos sembrar en terreno fértil. Todo el mundo tiene cosas buenas y todo el mundo tiene momentos malos. Todo el mundo reacciona diferente cuando lo tratan bien y cuando lo tratan mal, cuando lo tratan con amor. Todo el mundo reacciona diferente. De igual manera, las entidades espirituales son personas igual que nosotros, son personas sin cuerpo, hacen exactamente lo mismo. ¿Qué sería de ti si se cumpliera la promesa y Dios se presentara como ladrón en la noche y surgiera que los niños vieran visiones y los ancianos profetizaran, como dice la Biblia? Estoy seguro que en tu confusión también les llamarías diabólicos. Pues Dios afirmó, y en los postreros días yo derramaré de todo, sobre todo cuerpo, derramaré de mi espíritu sobre todo cuerpo, y los niños verán visiones y los ancianos profetizarán. Eso está ahí, es palabra de Dios. ¿Cuál sería tu reacción si en la siguiente situación hipotética vieras a tu vecino a las 12 de la noche en el cementerio soplando huesos
y hablando y dando paces a los huesos de los muertos, y te dijera que tiene un mandado del cielo, obviamente pensaría que está loco y que es un hereje o que tiene un pacto con el diablo. Puede ser que esté haciendo lo correcto, puede ser que esté loco, yo no lo haría. Puede ser que no, puede ser que esté loco, puede ser que no. ¿Qué opinaría un fiel creyente de la palabra de Dios luego de haber leído la Biblia en Ezequiel 37, valle de huesos secos? ¿No te aterrarías y lo justificarías amparándote en ese pasaje bíblico? Dice, no te aterrarías y lo justificarías amparándote en ese pasaje bíblico. Hermano, tienes que entender que el médico es el detective del vestido blanco, que sigue la huella del dolor de tu traje hasta diagnosticar el motivo de la enfermedad. El psicólogo es el detective que, vestido de paciencia, sigue la huella de tu camino tortuoso que recorrió el paciente, que como pieza de ajedrez mal jugada lo lleva al jaque de su cerebro. El espiritista es el detective que, vestido de fe, esperanza y caridad, sigue el rumbo errático de su propio yo hasta situarse frente a frente de aquellas entidades espirituales que arrastran una deuda contigo. Cuando tu casa requiere de una reestructuración, recurre a un carpintero. Pero cuando tu hogar requiere una reestructuración, no puedes recurrir a un carpintero. El carpintero solamente puede trabajar con tu casa, no con tu hogar. Porque el hogar está compuesto por los integrantes de la familia, los residentes, y no por la estructura física. Si tu espíritu necesita una reestructuración, no lo puedes llevar donde un médico, porque éste solo atenderá únicamente la casa donde el espíritu reside, que sería el cuerpo, y ya no tiene cuerpo. Jamás digas, de esta agua no beberé, porque llegará el día de pedirla a gritos sin conseguirla. Se ha dado el caso de padres que son modelos de virtudes y han recurrido al robo para llevar pan a su mesa, y madres que han vendido sus caricias para no ver morir a sus hijos de hambre. Hermano, ¿quién está más poseído del diablo? ¿El que vende sus caricias o el que las compra aprovechándose del dolor ajeno? No habría sino más noble ayudar al necesitado que aprovecharse de él o ella. A pesar de la acción, no puede ser socialmente aceptable. Hay que considerar que el esfuerzo o sacrificio realizado por el amor desmedido por sus hijos se han desbordado tinajas de la necesidad y la copa de amor, creando crisis que requieren de una acción inmediata. La persona censurada resulta ser la víctima de una sociedad indolente. Bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Cierro el párrafo refiriéndome a María Magdalena. Ella era la víctima y el pueblo acusador era el culpable. ¿Cuántos racistas han tenido que ponerse en manos de un doctor de la raza que discrimina para que les salve la vida? ¿Cuántos han recibido transfusiones de sangre o trasplantes de razas que desprecian? ¿Cuántas personas pueden haber en el Ku Klux Klan que odian a los negros, pero su corazón pertenece a uno de ellos? En el momento de salvar su vida, nadie se fija en esos detalles sin importancia, cumpliéndose así el pasaje reflexivo que afirma: los humillados serán los ensalzados. A diario se repite la historia
de fortunas que han pasado a manos de especialistas médicos sin conseguir salud propia o de algún ser amado. Luego de agotar toda la esperanza y recursos, acuden donde un espiritista y él te lo cura. No pretendo hacerle creer falsas expectativas que de todos los casos las personas se van a curar. Hay casos que no se van a curar. Esto solo depende de Dios. Pero en muchos casos sí se ha logrado. Cosas que el doctor, el facultativo, no ha podido curar, se han podido curar. Porque el problema no es del cuerpo, el problema es del espíritu. No quiero tapar el cielo con una mano. Hay doctores buenos y doctores malos, abogados buenos, abogados malos, personas buenas y personas malas. También hay espiritistas buenos y los hay malos. Hay un dicho popular que dice: el pasajero se conoce por su maleta. Queda de tu parte saber elegir a los buenos en caso de necesidad. En muchas ocasiones ensuciamos el agua para luego tomarla. Esto hacemos a cada instante cuando catalogamos como diabólico al espiritismo sin contar con la información correcta. Dios es amor y engrasa todo engranaje oxidado de tu maquinaria de vida para forzarte a sentir amor. Aquí se repite: miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Cuando recurrimos a un espiritista en busca de ayuda, solo decimos: la cura se la dio gracias a mi fe en Dios. Pero cuando son otros los que buscan esa ayuda, los tildan de brujos o diabólicos. No te das cuenta que ensucias el agua para luego tomarla. Existe comentario en el cual no quisiera pasar por alto. Tales como: fulano no se había vuelto loco hasta que visitó un centro. Un centro es un templo espiritista. No puedo refutar ni tampoco puedo tildar estos hechos como ciertos o no. Ha pasado, pero no necesariamente porque fue al templo. Sería mandatorio investigar todos los casos por separado. Existen trastornos de origen somático y de origen espiritual. Solo puedo afirmar que son miles los casos alrededor del mundo de personas que deambulan por las calles padeciendo de deprivación mental que nunca han sido atendidos por un espiritista. Perversa generación que marchitas con tu imaginación todo lo que alcanza tu vista. Para evitar los traumas antes mencionados, te pido despegar el telón de tu proscenio mental y riegues con lágrimas del alma el terreno de tu mente y florezca nuevamente los recursos de tu infancia, que sentado en cualquier rincón de tu hogar paterno y con postura de Buda meditando, esperabas con tesón la limosna de caricias y comprensión por tu quietud, por tu buen comportamiento. A esos niños que no saben lo que es amor, pero lo necesitan para sentirse seguros y apoyados, para dormir plácidamente con una sonrisa en sus rostros que te dice gracias, transportándote a esa niñez, una rabieta con 2 velas de moco corto y torrentes de rocío que lavan tus mejillas. Cuando hurtadillas desafiabas el frío de la madrugada para tantear tus viejos calzados, para ver si estaba allí la hierba que pusiste a los camellos. ¿Cuántas veces has deseado esa niñez, pero con la experiencia del presente? Da marcha atrás y sitúate ahí. Emprende nuevamente tu camino al presente, pero no por el camino que hasta ahora habías caminado. Y con estas palabras en mente,
para entrar a mi reino tienes que ser como un niño y nacer de nuevo.